flecha antigua. Algo importante es que el corazón, como dice ahí, contiene la luz de la vida. Eso que ven aquí a un lado es una máquina de circulación extracorpórea. Cuando a una persona le hacen trasplante de corazón, porque pues el que tiene falló y consigue un donante para hacerle esa intervención, lo que se hace es conectar al cuerpo a una máquina que replica la función física del órgano del corazón, es decir, bombea la sangre y el oxígeno para que obviamente la persona no muera. ¿Cuánto puede durar la persona conectada allí? Bueno, de un máximo entre 4 y 7 horas. Después de eso, si no se le trasplanta el corazón, se muere. Y esto nos arroja una pregunta. ¿Por qué si la máquina cumple exactamente la función de bombear la sangre, por qué se muere a las 7 horas? Entonces, esta máquina, claro, bombea y propulsa la sangre, pero si tenemos en cuenta lo que venimos hablando anteriormente, el proceso de sellado de memoria, el proceso de grabar en las células, el proceso de comunicación energética, entonces ya ahí cambia la cosa, porque el corazón no cumple solamente una función física, cumple una función energético-espiritual, que es lo que la medicina no contempla o no comprende. Entonces, mientras ejecuta los movimientos del diástole y sístole, emite vibraciones, impulsos que remarcan la memoria original de creación. El corazón del hombre fue creado no como una máquina, y menos un pedazo de carne. Fue creado como el centro de luz, receptáculo de vibración en sí de la vida, que replica a cada instante el origen de sus leyes que lo originaron. Entonces, eso que está diciendo ahí es que nuestro corazón es el órgano desde su origen establecido y creado para contener dentro del hombre la vida. Lo que nosotros llamamos la vida, que es gracias a esa energía, a esa esencia con la cual respiramos, hablamos, pensamos, nos movemos, esa energía es condensada, recibida en el corazón humano. Si la máquina a la cual se conectan los cuerpos pudiese, digamos, contener esa misma esencia, pues ya se hubiesen inventado hace mucho tiempo máquinas de estas portátiles para personas que pues el corazón dejó de funcionar y viven pegados a la máquina. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el corazón cumple una función vital, es el centro de luz. Es decir, la vida no solamente tiene una manifestación física, fisiológica, que es lo que la ciencia puede medir y palpar. Hay una energía espiritual, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, para comprender cómo funciona o cuál es la energía que el corazón contiene para poder impulsar la vida del hombre, es necesario nuevamente recurrir a conocimientos espirituales que fueron dejados hace miles de años. Además, hay algo importante. Una persona puede vivir con muerte cerebral, pero si el corazón sigue latiendo, está viva. Los médicos no saben por qué el corazón sigue latiendo. Entonces vamos a entender e interpretar este versículo y eso nos va a ayudar a entender ese misterio que para la ciencia es un misterio. Y este versículo que ven aquí se encuentra en el primer capítulo de Juan, del Nuevo Testamento, el Evangelio. Y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este versículo se ha interpretado y se ha utilizado para decir pues que bueno, el Verbo es la palabra de Dios, y aquí están hablando de Jesús, ¿cierto? Que fue el Verbo que se hizo carne y habitó entre los hombres, Jesús de Nazaret. Pero si nosotros interpretamos, no en la literalidad que la religión nos enseñó, este versículo, podremos entender la ciencia espiritual que está allí y podremos entender cuál es el poderío que habita en el corazón del hombre. Cuando hablamos en el principio, porque esto está hablando del génesis de la creación, no de aquí en el planeta Tierra, no como el génesis de Moisés, que habla pues un supuesto origen aquí en el planeta Tierra,
Esto se refiere a tiempos y edades atrás. Aquí está hablando del origen del todo. Entonces, cuando dice que en el principio era el verbo, y ese verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Miren cómo le llama o cómo enlaza el capítulo o el versículo a Dios. ¿Cómo le llama? Le llama el verbo. Este era en el principio con Dios. Estamos hablando del principio de todo. No habían galaxias, planetas, universos, no había nada todavía. Todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, todo lo que de ahí en adelante surgió como creación, ¿qué contiene? El verbo, de ahí en adelante. Todo lo que es creado, original de la creación, tiene una materia prima y es el verbo. El elemento, la sustancia, la esencia con la cual se creó el todo. Y sin Él, sin el verbo, sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿Y qué es lo que hay en el verbo? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, cuando hablamos del verbo, cuando hablamos de la vida, cuando hablamos de la luz, todo eso que es, según el capítulo, Dios, el verbo, la luz y la vida es Dios. Entonces, nosotros nos enseñaron que Dios es un Señor que está en un trono en el cielo, con una barba, con un bastón, y desde allá nos mira y nos castiga si nos portamos mal, y nos premia si nos portamos bien. Esa es la imagen, recuerden la imagen de la estatua. Esa imagen, ¿quién nos la instauró? La religión. La imagen del Dios del mundo, ese que les hablé, ¿no? El Dios de los diezmos, de los castigos, de las ofrendas. Pero muy poco se ha predicado en estos tiempos al verdadero Dios de la vida. Hubo un hombre que habló de él, Jesús. Si ustedes leen el mensaje de Jesús, él habló del Dios verdadero. Y ese Dios verdadero quisieron mezclarlo con otras enseñanzas y otros dioses para hacer creer que era el mismo. Pero él está hablando del Dios de la vida. Ahora, el Dios de la vida no pide diezmos. ¿Qué le pide? ¿Qué nos pide, por ejemplo, el sol a cambio por la energía que nos da? No pide nada, ¿verdad? Y gracias al sol estamos aquí. Ahora, si el sol no pide nada, que es un astro menor, ¿qué pedirá el creador de los universos? ¿Qué necesita? ¿Necesita el 10% de tu sueldo? ¿Necesita que tú vayas los domingos a misa? ¿Qué necesita? No necesita nada. Nosotros sí necesitamos de todo lo que la creación nos da. Pero si leemos este versículo con detenimiento, empieza a cambiar un poco el concepto, porque nos está diciendo que Dios es la vida. O sea que si vemos un sol, este sol que nos alumbra, que nos irradia, que gracias a su energía y a sus rayos crecen las plantas que nos alimentan y de las cuales se alimentan los animales, esa energía que penetra el planeta, que le da vida, ¿qué es? El verbo, que es Dios y que es la vida. O sea que esa energía que llega hasta el planeta toca las plantas, toca los animales, toca los ríos y los anima. Imagínense por un momento que el sol desapareciera. ¿Qué ocurriera en el planeta? Se muere todo. En el momento que el sol desaparezca, se acaba la vida en el planeta. Porque la energía de vida que anima toda la creación en este lugar procede del sol. Y el sol que toca a los animales y a los seres humanos irradia el verbo. Y una partícula de esa energía llega a nosotros. ¿Quién la recibe? Dentro de nosotros. El corazón. Entonces el corazón es capaz de recibir esa energía que se traslada en un chispazo. Ese que pueden medir en los electrocardiogramas, ¿no? que les dije que tiene 7 picos. Cuando la chispa de vida llega al corazón, el corazón la recibe, él se mueve. ¡Pum! ¡Pum! Empieza el latido, empieza el pálpito. Es decir, que esa energía que llega del corazón del hombre, ¿qué es? Según lo que dice acá, es Dios, lo que hemos llamado Dios, pero que es la vida. O sea que la energía que nos mueve, que nos impulsa,
es lo que nosotros hemos llamado Dios, sin comprenderlo. O sea que Dios existe, pero no es lo que nos han dicho. Ese Dios de los mandamientos, de las ofrendas, de los castigos, ese Dios que nos enseñaron las religiones desde hace mucho tiempo, es un concepto que nos han metido y nos han hecho creer, pero nunca nos han enseñado al Dios de la vida. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas no habita en templos hechos por manos humanas, dice en Hechos 17:24. ¿Cómo se le construye un templo, una casa de piedra, a la energía que sustenta la creación entera? No se puede, no es posible. El único templo donde esa energía mora es dentro del hombre, en el corazón del hombre. ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, cuando vemos ese corazón palpitar, la energía que lo mueve, que lo anima, es el verbo. Entonces la ciencia se rompe la cabeza, los médicos se han desvanado los sesos tratando de comprender por qué el corazón sigue latiendo a pesar de que haya muerte cerebral. Lo que no se comprende es que la energía que mueve el corazón no es una energía que sea producida por una máquina, es una energía que proviene de lo más profundo de los universos, que toca los soles, toca los planetas y toca los corazones, llena de vida el todo. En algún mensaje del documento bíblico, en una de las cartas de Juan dice: aquel que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es mentiroso, porque si ama a Dios que no ve, ¿cómo es posible que no ame a su hermano a que ve y lo puede tocar? Entonces yo, cuando conocí esta información, comprendí qué quería decirnos Juan allí. Si la energía que impulsa el corazón, como nos dice ahí, es el verbo, y el verbo es Dios, quiere decir que Dios literalmente habita dentro de cada uno de nosotros. O sea que yo puedo estar bien con el pastor, pero si estoy mal con él, no soy coherente si digo que amo a Dios. Porque si Dios está dentro de él, ¿cómo debería ser mi relación con él? Entonces se entiende cuando Jesús nos enseñó: amaos los unos a los otros. Entonces ya se entiende, no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista científico espiritual. La ciencia del espíritu que se nos entregó hace miles de años, pero que las religiones la tomaron, hicieron negocio con ella. Y ese palpitar es el sonido que refleja y la vibración que refleja la vida. Ese pulsar que a diario está en nosotros, como pulsan los soles. Los soles palpitan, el planeta palpita, los ríos palpitan. Todo en la creación tiene movimiento y vida gracias al verbo. El nodo sinusal son células que son distintas a todas las demás células del cuerpo, porque ellas tienen la función de recibir esa energía que llega ahí a esa zona del corazón y traducirla y transformarla en vida.